Bueno, en este segundo video vamos a ver cómo calculamos el valor presente de un gradiente aritmético decreciente. Fíjense bien, en este caso es decreciente. La fórmula es muy parecida para calcular el valor presente del gradiente aritmético creciente, pero aquí en vez de un más, pues está un menos, porque en este caso el gradiente va a ir decreciendo. Veamos un ejemplo. Una vivienda se está cancelando en 120 cuotas mensuales que decrecen en 20.000 cada mes. La primera cuota es de 3.900.000, la tasa 2.5% mensual. Calcular el valor de la vivienda, aquí está, 122 millones y algo. Entonces veamos en nuestro documento, en nuestro archivo de Excel, en la hoja número 2, que es para trabajar los gradientes aritméticos. Coloquemos entonces acá el número de pagos, que serían 120 cuotas mensuales, es decir, 10 años. El valor del primer gradiente sería 3.900.000. El valor del primer gradiente, el valor del primer gradiente es 3.900.000 y el valor del gradiente es de 20.000. La tasa es 2.5% mensual y acá ustedes pueden aplicar la fórmula y hallar el valor del gradiente. Yo lo voy a hacer manualmente y voy a colocarlo, yo lo voy a hacer con la tabla de amortización, perdón, ustedes lo hacen con la fórmula. Voy a colocar los 120 periodos, voy a convertir esto en una tabla de Excel. Aquí en la celda H3 voy a calcular el valor pues como tal del apartamento, de la vivienda. Calculo el interés, ya ustedes saben que es la misma fórmula que hemos venido utilizando. El valor de la primera cuota y creo el gradiente, que es sumar la primera, y en este caso va restando, porque recuerden que el gradiente aritmético es decreciente, entonces se va a restar y va a ir disminuyendo 20.000. Perdón, tengo que fijar aquí la celda B3. Ahora sí, vuelvo nuevamente a arrastrar y ya yo sé entonces que la última cuota es de 1.520.000. Acá ya la fórmula tradicional, recto la cuota menos el interés y el saldo es pues tomar el saldo anterior y restarle el abono. Ahora con buscar objetivo voy a definir esa celda con 0 cambiando la celda donde está el valor del saldo inicial. Le doy a sentar, abro un poco acá y aquí tengo entonces el valor que pues corresponde con el de la diapositiva, 122.553.581. Exactamente lo mismo que hicimos con el gradiente aritmético creciente, pero acá la cuota va a ir disminuyendo, es la única diferencia. Acá tengo otro ejercicio. Una persona realiza depósitos en una institución bancaria. Bueno, este es para el caso del valor futuro. El valor futuro del gradiente aritmético creciente, pues lo voy a calcular con esta fórmula de acá. Fíjense bien que aquí está signo negativo, significa que el gradiente va a ir disminuyendo. ¿Ok? Y el ejercicio es el que tenemos allá. Se hacen depósitos que disminuyen 15.000 cada mes. La tasa 2.5% mensual. ¿Cuál será el valor que tengo acumulado al cabo de 12 meses? Si el primer depósito es de 600.000, aquí está, respuesta 7.200.000. Es este ejercicio que tengo acá. Pues el número, bueno, hago el ajuste aquí, porque realmente no son pagos, sino depósitos. Entonces sería en total 12 depósitos que van disminuyendo en 15.000
El valor del primero es de 600.000 y la tasa 2.5% mensual. ¿Cuánto tengo acumulado? Pues yo lo voy a hacer con la fórmula, con la tabla de amortización. En este caso no sería una tabla de amortización como tal, sino más bien sería como una tabla de acumulación. Coloco ahí los 12 periodos, convierto o hago mi tabla. El saldo al inicio es 0, no me dicen, por tanto yo asumo que es 0, no me dicen que hay un depósito inicial. Calculo los intereses, la primera cuota, que sería de 600.000, y la segunda cuota, que sería disminuir los 600.000 en 15.000, que lo voy a dejar fijo. Entonces sería restarlos. Ahí tengo entonces el valor de la segunda y hasta la última. Aquí recuerden que habíamos cambiado a depósito. Y acá a acumulación. Porque yo no voy a restar, sino que voy a sumar. Lo mismo acá el saldo. No voy a restar, sino que voy a sumar. Y no tengo que hacer nada más, sino arrastrar. O más bien, para que no se me dañe el formato, voy a copiar. Selecciono este rango de celdas, le doy pegar fórmulas. Y se pegó la fórmula. Y ahí tengo entonces el valor acumulado 7.200.000, que es el valor que tengo acá en la diapositiva. Ese sería entonces para trabajar gradientes aritméticos decrecientes. Veamos entonces ahora cómo trabajamos con los gradientes geométricos, que es el otro tipo. Los gradientes geométricos son aquellos en donde los flujos de caja van a aumentar o a disminuir en un porcentaje fijo. O sea, ese porcentaje es fijo. Por ejemplo, van a ir aumentando un 10% o decreciendo un 5% con respecto al flujo de caja inmediatamente anterior. Es decir, no va a crecer o a decrecer en una cantidad fija o constante en pesos, sino en un porcentaje fijo. Este sería cómo se vería la cuota de un gradiente geométrico creciente, una curva. Fíjense bien, no es lineal como sería en el caso de un gradiente aritmético creciente. O, en este caso, fíjense bien, en el caso de un gradiente aritmético decreciente. Entonces, cada vez que se aumenten las cuotas o los pagos o los depósitos en una cantidad, un porcentaje fijo, vamos a hablar de un gradiente geométrico. Yo también le puedo calcular el valor presente al gradiente geométrico si es creciente. La fórmula es esta, un poco más sencilla que para el caso de los gradientes aritméticos. Veamos un ejemplo. Una obligación, se cancelan 24 cuotas mensuales que aumentan en un 10% cada mes. Fíjense bien, me dice claramente el ejercicio que aumentan y en un porcentaje fijo, es decir, cada mes, 10%. La primera cuota, 850.000, la tasa 3% mensual, calcular el valor de la obligación y el valor de la cuota 18. Entonces vamos acá a nuestro Excel, vamos a la tercera hoja que es el gradiente geométrico. Aquí tenemos el valor, el ejercicio. El número de pagos serían 24. J, que es el valor del gradiente, del porcentaje, sería 10%. K, que sería el valor de la primera cuota, 850.000. Y la tasa es 3% mensual. Si yo aplico esta fórmula que está acá, aquí, pues me tiene que dar el valor presente de la obligación, que es este, 46.694.000. Yo, como he venido haciendo, lo voy a hacer con
mi tabla, serían en total 24. Ahí están, 24 periodos. Armo mi tabla de Excel. El saldo, este es el que el saldo de inicio, este es el que voy a calcular. Tomo la tasa por saldo y calculo el interés. Fíjense bien que eso no va a cambiar. El interés siempre se calcula de la misma manera. La cuota, la número 1, 850.000. Y la número 2, ojo, miren lo que voy a hacer. Voy a multiplicar el valor de la cuota, como va aumentando, por 1 más la tasa que voy a dejar fija. Es decir, va a aumentarse en 85.000. ¿Por qué? Porque el 10% de 850.000 es de 85.000, entonces estaríamos hablando de que la cuota número 2 sería 850.000 más 85.000. Eso da 935.000, que es el valor que está aquí. El otro va a aumentar en 10%, pero no sobre 850.000, sino 935.000. Es decir, que el aumento siempre se va a dar con respecto a el flujo inmediatamente anterior, no con respecto al primero, ojo. Siempre se da con el flujo inmediatamente anterior. Hago, pues, y llego hasta, imagínense, desde una cuota inicial de 850.000 hasta una cuota final de más de 7 millones, bastante fuerte. El aumento, claro, es el 10%. Y el abono, vamos a ver, sería entonces la resta. Ya conocen esta fórmula. Y el saldo también es la resta. Arrastro hasta el último periodo. Voy a buscar objetivo. Esta la dejo en 0 con el valor. Esta la quiero dejar en 0, la H27. Y voy a cambiar esta celda de acá. Aquí tengo mi buscar objetivo. Le doy a aceptar. Aceptar nuevamente. Y aquí está entonces el valor que tengo en la diapositiva. 46.694.335. Si ustedes aplican la fórmula, recuerden aquí, les va a dar lo mismo. Este sería el caso de un gradiente, valor presente de un gradiente aritmético creciente. Acá, creo que es el mismo ejercicio. Una persona se ha comprado un apartamento, sí. En este caso, fíjense bien, yo tengo el valor del apartamento, es decir, yo tengo el valor presente. Me dicen que debo pagar el 20% de cuota inicial. Eso significa que yo no me voy a financiar totalmente los 65 millones, sino que voy a financiar solamente el 80% de eso. Son 24 cuotas que aumentan cada mes en 1.5%. Hay abono extraordinario en el mes 18 de 5 millones. La tasa de financiación es del 2.8% mensual. Calcular el valor de la primera cuota. Entonces acá yo no voy a calcular el valor presente, sino que voy a calcular el valor de la primera cuota. Si yo quisiera hacerlo con esta fórmula, ¿qué tengo que despejar acá? Porque ya P lo tengo, que sería el 80% de 65 millones. Entonces despejaría acá y simplemente todo esto que está aquí multiplicando acá pasaría a dividir del otro lado y sería ese valor que me va a dar el 80% de los 65 millones entre todo esto que está aquí y me tiene que dar esto acá. ¿Qué sería si yo lo hallo de manera manual? O mi recomendación, que lo hagan con la tabla. También es ideal. Tienen que tener en cuenta la cuota extra para que no les vaya a dar un error. Lo otro, con respecto al gradiente geométrico creciente, pues es el valor futuro. O sea, yo también puedo calcular el valor futuro de un gradiente geométrico creciente. La fórmula, esta que está acá. Ejercicio, calcular el valor futuro equivalente a 18 pagos que aumentan cada mes en 2%.
Si se cobra una tasa del 3% mensual, siendo el primer pago 2.500.000. Y aquí está el valor que se acumula. Acá está. Entonces hacemos el ajuste, recuerden. Depósitos serían 18. J, que es el valor en que aumentan 2%. El valor del primero, 2.500.000. Y la cuota, 3% mensual. Entonces colocamos los periodos. Son en total 18. Ajusto mi tabla. El saldo, pues no me dicen que hay un depósito inicial, así que yo asumo que es 0. Vamos a colocarle, vamos a quitarle ese formato aquí porque esta celda no es tan importante. No tiene nada que ver con el resultado. Calculo el valor del interés para el primer periodo. Arrastro hacia abajo. Aquí cambio nombre. El primer depósito, 2.500.000, perdón. El segundo sería 2.500.000 multiplicado por 1 menos el 2%, que lo voy a dejar fijo. Fíjense que en este caso, más, no menos, más. Porque estoy trabajando con un gradiente geométrico creciente, más. Entonces los depósitos van a ir aumentando en 2%. Ahí está el aumento. El abono, que recuerde que en este caso no es abono sino acumulación, es decir, lo que se va acumulando, porque aquí son depósitos, pues sumo los depósitos más el interés, y el saldo también es una suma, no una resta. Arrastro hasta abajo y ahí tengo el valor, 68.546.000, que es este valor que está acá, 703, es el valor acumulado. Entonces esta sería la fórmula para yo aplicar para yo calcular, bueno, la forma para yo trabajar con un gradiente geométrico creciente. Acá también, fíjense bien que hay un ejercicio adicional que es este que está acá. Se hacen depósitos trimestrales que crecen 4% durante 3 años. Es decir, 12 depósitos. En una institución financiera que que paga el 7.5% trimestral. Se desea tener 5 millones al final de los 3 años, determinar el valor del primer pago. Entonces yo puedo, ya sé cuánto es el valor futuro, 5 millones. Ya tengo la tasa, tengo cada cuánto aumentan, el valor del tiempo, cuánto es el valor de la primera cuota para yo tener acumulado al final de los 3 años los 5 millones, es la pregunta. Aquí está, ustedes lo pueden hacer aquí con la tabla o pueden despejar la fórmula donde está acá y con eso ya hayan la solución.